Bueno, hola a todos, mi nombre es Antoinette. Estoy cursando el séptimo ciclo de la carrera de negocios internacionales. Soy también voluntaria de talento humano. Y un dato curioso de mí es que me gusta viajar y conocer nuevas culturas. A Colombia. La comida y la gente, sobre todo. Muy amable.
Y la idea es que sea una experiencia en nada. Pero bueno, ya vamos a resolver. Bueno, tiene la misma unidad de la persona que tiene al costado, pero no va a salir lo que entonces, vamos a encontrar si analizamos un poquito a nuestra energía, que se cómo construimos un producto inmodiable. ¿Qué condiciones puede tener? Tenemos salido solamente un tiempo limitado, recursos limitados, hemos tenido 30 segundos para poder hacer la mejor versión de la persona que tenemos al costado. ¿Qué personas hablamos de cómo debe ser el primer producto que se hace? Además de lo que ya mencionado, hay cuatro ideas que uno, que cuando hacemos un proceso, como ustedes han visto, segundos, no es perfecto, pero al menos sirve para entender entonces, cuando nosotros diseñamos soluciones, lo que debemos enfocarnos es cómo exploramos. Y a partir de eso, por ejemplo, quizás no más tiempo que tenemos para poder desarrollar cómo vamos a mejorar. En lugar de tener un producto perfecto en la primera, luego en la mayoría, cómo a partir de diversos datos incrementales vamos a mejorar. Y en cada una de las ocasiones, que esa es esta versión más funcional, más lista para el usuario. Y si es que no me gusta, no hay problema en la idea porque es y validar con paso a paso qué cosas es lo que le da, qué cosas realmente le dan a la entonces, el secreto ahí es el producto del primer paso, si no viene y te está dando el mercado y así. Sí, aunque ahora, como lo vamos a ver ahorita,
Bueno,
Como en la versión anterior, acá también tengo algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Una es que ya dijeron la velocidad. Y eso le permite hacer prototipo mucho más rápido. ¿Qué significa que te permite hacerlo mucho más rápido? En realidad ahora tenemos tiempo para hacer otras cosas, para poder enfocarnos no solo en la función, sino por ejemplo en que realmente conectes con el usuario, que realmente tengamos una estrategia de colaboración, que tengamos sentido cómo hacemos el prototipo, que tenga sentido empezar cuando hay alguien que se a veces se ha dañado y realmente no se puede. Es como mejoramos cómo pensamos esa experiencia para que pueda pasar. Es una aplicación efectiva, es una nueva tienda. Y no es lo único que puede construir, sino cuál es la experiencia más potente que puede ser prácticamente más tiempo. Y normalmente se pensaba como que lo normal, el modelo de desafío, es un tema de cómo generamos prototipos, nos lanzamos, aprendemos, y vayamos pidiendo lo que es hacer. Ahora, porque la mentalidad que podemos tener es un feedback de los alumnos, es muchísimo más rápido. Entonces, ya no es un llegar a la siguiente, a la vez que me da el mercado, obviamente, para dar ese para el usuario, sino finalmente es más una interacción con la persona. Entonces, un poco sobre esto que vamos a conversar hoy día, ¿te parece? Sí. Entonces, pues no sé qué es el no, él sabe el inglés. Piensa que, bueno, primero que vamos a tener esto. Un producto mínimo viable es esa opción de buscar un producto que permita al equipo recolectar el máximo porcentaje de conocimiento validado sobre sus clientes y con el menor esfuerzo posible. Entonces, muy contrario a esta, no sé, producto mínimo viable, que solamente busca hacer producto funcional. Como que se dio, se le da es realmente que justo le busca no solo la independencia obtenerla, sino que lo que te permite es obtener el feedback que quiere del usuario. Entonces, el fondo no es solamente algo que funcione, sino algo que te permita en esa data. Yo puedo seguir funcionando, generando, desarrollando. Porque si está lo que estado y ahora le presentan una interfaz así. Entonces, está listo para hacer un producto. Entonces, dentro de la definición del producto mínimo viable. Y la representación dijo que ahora, como tratar de ser psicológica, solución. Yo uso la hasta qué punto no producción funcional. Cuando en la realidad no solamente es porque no basta, estamos expuestos a un montón de plataformas, por ejemplo. Y el principio de la si nosotros queremos lanzar una plataforma, lo que vimos antes no es aquí, tenemos que tener una forma más o menos de otro lado, donde podamos tener ese feedback, etc. En el estado de competencia hay tantas soluciones que en realidad la evidencia ahora y es que a veces también lleva que las expectativas de los clientes pues, son más altas. Cuatro puedo decir exactamente lo mismo, pero se ven diferentes. En una te dan el café, paga, listo. En una segunda, va a poner Starbucks. Te dicen, hola, ¿qué tal, Yasmin? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Estamos aquí, bienvenida, esto es lo que pediste ayer, estamos juntos a atenderte. Si comparamos esos modelos, ¿a cuál cafetería regresarían más, tal vez? La segunda. Por el servicio. Claro, el servicio a veces es más que... Entonces, ya no necesariamente podemos hablar de que lo único que necesitamos ahora es un producto mínimo funcional, sino que tenemos que tener esa experiencia mínimo viable, si queremos ponerlo así, para que nuestra solución pueda conectar con las personas a las que queremos. Hay un concepto que se llama Minimum Lovable Product, o Producto Mínimo Adorable. Entonces, esto es como un versionamiento de lo que
en su momento se planteó como el producto mínimo viable, porque finalmente lo que se dieron cuenta es que había una explosión de un montón de softwares, de un montón de competencias, y no necesariamente lo que primero se muestra como funcional es lo que realmente te va a dar para aprender a tu cliente, o lo que va a conectar para que realmente puedan crecer y ser una solución escalar. Entonces, lo que propone este enfoque es, ¿por qué no nos centramos en lugar de solamente la funcionalidad, también la experiencia que le damos al cliente? Y aquí no es solamente pensar en el cliente como esa persona que te está comprando y que tiene solamente desarrollo en su vida, sino pensamos también a partir de como su experiencia como persona. Porque cuando te atienden en el Starbucks, por ejemplo, no solamente te ven como un consumidor de café, sino que, por ejemplo, te tienen una bebida por cumpleaños. Entonces, hay un tema de cuáles son los otros roles que tú tienes en la vida, cuáles son los hitos importantes que suceden, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo, bueno, yo trabajo en una consultora de innovación. Trabajé muchos años, por eso soy socia de la consultora, y de ahí es que salió el startup que tenemos, que es Ellos por Future. Y bueno, haciendo trabajos de consultoría, etcétera, por ejemplo, teníamos un cliente que le vendía como productos a las farmacias, ¿no? Le vendía medicamentos. Entonces, ¿cómo competían contra otras marcas que ofrecen la misma solución de una digital? Porque finalmente, por la marca en la que iba mucho por quién es el vendedor que me vende. Si ese vendedor es amable conmigo, si ese vendedor se acuerda de mí, si viene solamente cuando tengo que comprarme, o si se viene a dar una vuelta, a conversar, etc. Entonces, lo que finalmente vimos con la marca es que importa esos hitos que tienes en la vida de tu cliente. Abrí otra bodega. ¿Cómo te posicionas tú como empresa para justamente estar presente en ese ciclo de vida del cliente, en ese ciclo de vida de la persona? Para que te recuerde, para que luego prefiera comprarte a ti en lugar de tu competencia. Hasta ahí, alguna consulta, duda, comentario. De todos los proyectos que has hecho, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Y de qué trataba? ¿Y qué? ¿De qué trataba? ¿De qué trataba? Uno de los que más me gustó, de hecho, fue ese, porque fue un proyecto de investigación en el que estuvimos con ellos como en el mismo campo, acompañando a cada uno de los vendedores, y lo recorrimos como diversas zonas del Lima. ¿En qué consistía? Era un proyecto de investigación. Justamente teníamos esta como farmacéutica que quería vender justamente cómo mejorar esta experiencia o incrementar sus ventas en las farmacias, etcétera, otros clientes que tenían. Y lo que hicimos fue una investigación en campo, haciendo un shadowing, que es un proceso en el que acompañas todo el día a una persona para justamente poder realizar observaciones, etcétera, con entrevistas. Para poder ver cómo era esa experiencia del vendedor y qué era lo que más conectaba, por ejemplo, con su cliente. Entonces, a partir de toda esa investigación, es que realizamos como algunos insights, como el que les he compartido ahora, y a partir de eso, pues, tuvimos otros proyectos como la visibilidad de plataformas, etc. O sea, no te entiendo, vendían a farmacias, vendían productos, farmacéuticos, farmacias. ¿Cuál es mucho la lógica? Sobre las farmacias que es un laboratorio. O sea, las boutiques, las farmacias, hay diversos laboratorios que tienen diversas soluciones, diversos productos. Entonces, finalmente, esos productos, por ejemplo, cuando un Incafarma te vende un antigripal, de por sí la persona que te entrega el medicamento tiene uno que es como el top y el que más se vende. Y hay un montón de antigripales, un montón de laboratorios que tienen antigripales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haces que sea tu producto el que salga más en la farmacia que primero recomiende publicar? Pero tú eres psicólogo, ¿no? Soy psicóloga. ¿Cuál es un producto, proyecto social que hayas hecho que sea más psicológico? Es que eso es psicológico en la medida de que estamos tratando con personas también. O sea, psicología no solamente como... Claro. O sea, en la medida que nosotros entrevistamos, sacamos insights, etcétera, o sea, es un proceso de contacto humano. Y, bueno, en una investigación, como les había dicho, la diversidad de perspectivas importa. Entonces, mientras es un equipo disciplinario, pues pueden tener mejores ideas. Pero también es un proceso donde, pues, aplica las expectativas. Ahora, otros proyectos que también hemos tenido, bueno, ahora los últimos con todo este tema de IA, son mucho de desarrollo de plataformas tecnológicas, por ejemplo, de manera. Entonces,
Es un tema también de cómo nos adaptamos y cómo vamos a adaptar nuestros perfiles, porque si bien en la universidad tenemos o nos forman una perspectiva de ver el mundo, eso no significa que los alumnos nos sintamos así. Porque finalmente la psicología está en todos lados y ahí te pueden confirmar. Entonces, esa cuota de cómo ves el mundo finalmente impacta en cualquier proyecto en el que tú estés presente. Entonces, por ejemplo, si están en un equipo y como ustedes ¿no? están diseñando una solución, la mirada que tengan, por ejemplo, de un acontecimiento a una persona de ingeniería marina o de talento humano o de psicología es completamente diferente como justamente abordan ese problema. ¿Ese proyecto era para formar perfiles SEO? No, era un proyecto de investigación justamente para poder conocer la experiencia de las personas que trabajan con ellos y cómo fortalecen el equipo de la positivo. No, el segundo proyecto. El de desarrollo, que son varios proyectos de desarrollo. Como mencionaste que tal uno, de perfiles, de realizar perfiles, no, a partir de la investigación lo que se crean es como una metodología de investigación en la que tú justamente entrevistas, generas a partir de esa entrevista arquetipos que son como dentro de y a partir de eso haces como los arquetipos, por ejemplo, de tus colaboradores, los arquetipos de tus clientes, etcétera, para poder conectarlo mejor con estrategias de marketing. ¿Sí? Ya. Entonces, regresando un poco a esta metodología de Lean Startup, lo que justamente nos propone es un ciclo en el que construimos, medimos y aprendemos. Este tiene que ser un ciclo constante que de hecho con la inteligencia artificial se ha vuelto mucho más rápido, ¿no? Como les decía, ahora en general es casi en tiempo real. Entonces, finalmente, cuando construimos nuestro producto mínimo viable o esta experiencia mínimo viable o el product, el minimum lovable product, tenemos que medir cómo reaccionan esos usuarios. ¿Cómo medirían, por ejemplo, si es una plataforma, el éxito que esta tiene? O si al cliente le ¿Cuál? cómo es su programa, las horas, esto, todo eso. Ustedes, por ejemplo, recibiendo feedback directo, ¿no? ¿Qué otra manera podrían tener de poder medir qué tanto conecta esa solución con sus clientes? ¿O qué tanto la usan? Aparte de un reporte directo. Métricas, por ejemplo. Como los de Google. Tal cual. Google ofrece, bueno, en este tema de Google Analytics, que se vincula con una página web, por ejemplo, y te dice cuántos clics han dado de un botón, te hace un mapa de calor del sitio web, etcétera, para que tú veas más o menos cómo va la interacción del usuario con la plataforma. Una pregunta clave, o sea, si tú puedes un software, una página web, ¿cómo sé una vez que tengo que ver esa página web? Entonces yo y se lo doy en un punto objetivo, oye, usa la forma, trato de usar la web. ¿Cómo yo sé en la situación que sí, o sea, justamente una de esas cosas es cómo vemos estas métricas como con plataformas como Google Analytics, Microsoft Clarity. De hecho, sí se tiene que tener como más o menos un expertise mínimo o una buena guía con la guía para saber cómo instalarlo. Y a partir de eso, lo que podemos contabilizar, por ejemplo, son número de clics en el botón de inserción, número de clics si es una página web que vende, número de clics en el botón de quiero comprar, por ejemplo. Si es que no necesariamente tenemos un producto, o la manera en la que también podemos medir la aceptación es a partir, por ejemplo, de pequeños experimentos que podamos hacer, como lanzar un anuncio en Facebook Ads, por ejemplo, o lanzar un TikTok, cuántas reacciones ha tenido, cuántos me gusta. Hay otras estrategias, si es que tú no tienes un producto completo, lo que haces es lanzar como el wish, ¿no? O sea, lo que haces es lanzar como un formulario para ver cuántas personas realmente estarían interesadas en el producto una vez lo lanzado. Entonces, hay diversas fórmulas en las que podemos justamente diversos tipos de experimentos en los que se pueden ir aterrizando cómo probar no solamente la deseabilidad, pero también la factibilidad y la viabilidad de los procesos. También se lo quiere aprender a agricultores. Ahí entonces una sería, por ejemplo, ¿qué canales usan los agricultores? O sea, lo primero sería descubrir dónde están los agricultores o cómo llegar a ellos. Por ejemplo, si es un tema de TikTok, si están en TikTok, podría ser un TikTok segmentando a ese público.
Es un tema fácil de ir, conversar con ellos, presentarles una propuesta, no tiene que ser el producto final, pero que pueden presentar la idea, pueden presentar un storyboard, etcétera, para poder ir validando las soluciones que tengan que ser. ¿Se puede publicar un TikTok solo para el TikTok? O sea, existen un montón de temas de segmentación, no es un TikTok de tu cuenta, sino sale como anuncio. Después dice como anuncio. Ah, ok. Es un, Ok. Claro. Sí, porque lo ideal es que siempre sea activo, ¿no? Porque si lo haces a todos, te va a decepcionar. No es competitivo. correcto. Entonces, ustedes, de hecho, en los talleres anteriores han podido aterrizar cuál es ese uso de persona, cuál es el valor, ¿no? Entonces, con su user persona, lo que tienen que siempre tener como en mente es qué es lo que valora ese user persona, cuáles son sus pains más grandes, en dónde está presente, por qué canales Sí, comunica. sí, sí, como el primer una entrevista. Sí. ¿Ya lo tienen todos? Ahí me dijeron que tal vez alguien en algún grupo que no está. ¿Sí lo tienen? ¿Han construido un journey map de sus usuarios? Ese es el signo de clase usuario. Sí. Un journey map lo que ayuda es a ver cuál es el viaje del usuario con respecto a tu solución. Entonces, por ejemplo, se divide en fases o macromomentos, y a partir de ese macromomento lo que vamos ubicando es cuáles son las acciones del usuario, con qué etapa o con qué parte de tu solución se encuentran, cuáles son esos touch points que vienen contigo, que puede ser, por ejemplo, una persona que los orienta, puede ser un botón en el que se clic, puede ser un proceso, ¿no? Pero finalmente, ¿con qué conecta cuando un usuario hace una acción? ¿Con qué touch point de tu negocio conecta? Y a partir de eso, lo bonito del Journey Map es que no se queda en algo meramente ejecutivo a nivel de proceso, sino que lo que te permite hacer es poder tener una evaluación de cómo se está sintiendo tu cliente, el usuario en ese momento. Y ese journey map lo pueden mejorar con tu público objetivo, o sea, si lo demostrándole, oye, esto es, ¿qué te gustaría que pase usted? O simplemente no estás listo. Normalmente no se le muestra tal cual, sino que tú vas validando en, por ejemplo, entrevistas, haciendo como preguntas abiertas, etcétera, para tú poder ubicarnos cómo se vive ahora y cómo se quiere vivir. Entonces, normalmente, por ejemplo, en una empresa, con un proceso, etcétera, se tiene un journey map así, como está ahora, y el to be, como el ideal. Entonces, cuando se comparan, uno puede ver cuáles son esos gaps que existen y a partir de eso ir viendo cuáles son posibles acciones de mejora, proyectos, iniciativas, etcétera, que nos van a permitir llegar de la experiencia actual que tal vez cumple a una experiencia que realmente el cliente da. Ok. Pero eso es más teórico, o sea, o digamos, para que todo el mundo se da más para software. No necesariamente. Por ejemplo, Para mí, claro, porque al menos para simplificar mejor. sí, O sea, el problema puede ser mejor. igual tienes que tener tú bien claro cuál es cómo el cliente vive contigo o cómo es que tú le brindas el servicio al cliente. Claro. ¿No? Entonces, de hecho, tú puedes tener esos momentos que pueden ser, como por ejemplo, el onboarding del cliente, o el recibimiento en su espacio físico, ¿no? En la oficina. Si ponemos, por ejemplo, el ejemplo de una inmobiliaria, ¿no? Tienen una etapa que es como de prospección, en la que buscan clientes en el plan, tienen otra etapa en la que tal vez nos invitan a ir a su oficina para poder conocer el departamento, etcétera. Pero hay otro momento que tiene que ver con el tema de todo el proceso de cómo es la compra del mismo departamento. O sea, se recomienda más el software o sea, todo software. En realidad, es cualquier negocio. Es el Journey Map ahora se aplica mucho cuando tú estás haciendo experiencia de tus clientes, no necesariamente como un usuario de la plataforma, sino a nivel como de empresarial también. Por ejemplo, y no solamente es hacia un cliente, sino también se ven Journey Maps, por ejemplo, del colaborador. ¿Cómo es la experiencia del colaborador dentro de tu empresa? Entonces, tienes como
onboarding, etc. Porque lo que me interesa, por ejemplo, misma, es conocer realmente cómo es la experiencia de la persona en la que quieres atender, de ese usuario. Sea un usuario, si estás en una empresa, un usuario interno, como un colaborador, un líder, un proveedor, o un usuario externo, como el cliente final. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros hemos hecho estas mediciones, acá, nosotros cuando medimos o hacemos este tipo de experimentos para ver pues, qué tanto va a funcionar nuestra solución, normalmente se ve a partir de tres conceptos: la deseabilidad, la viabilidad y la factibilidad. La deseabilidad es como la más sencilla de entender, porque finalmente responde a si el mercado realmente va a comprar la solución. La viabilidad, y ustedes ya han visto el tema de modelos de negocio, la viabilidad tiene que ver con, a nivel económico, ¿es viable o no es viable ese modelo de negocio que ustedes están proponiendo? Es decir, los intereses van a ser más que los costos, finalmente tienen un modelo que costa mucho y no están manteniendo los intereses que se necesitan, por lo tanto no va a ser sostenible en el tiempo. La viabilidad normalmente tiene que ver con el tema. Y finalmente la factibilidad tiene que ver con si es operativamente posible. Por ejemplo, mi producto o mi solución es ir a Marte. Entonces, teniendo los recursos que nosotros tenemos en este momento, a los que tenemos alcance, ¿ahorita es factible o qué necesitaríamos para hacerlo factible? Entonces, nuestro modelo de negocio tiene que constar de esos como tres ejes: que sea viable, que sea factible, que sea deseable por el mercado. Y los experimentos que se diseñan, como por ejemplo el producto mínimo viable, experimento tiene que justamente ayudarnos a validar hipótesis en torno a esos tres ejes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos experimentos, por ejemplo, estos temas de los anuncios en Facebook, ¿no? Lanzamos un anuncio en Facebook para ver si el cliente quiere comprar o no. Entonces lanzamos uno, pero sin el precio. Okay. Sabemos que hay interés en el concepto de la solución. Entonces después lanzamos uno con un precio, no sé, 100 soles. Ahí ya no han dado mucho clic porque así en realidad el precio no le convence. Entonces ahí estamos viendo también temas de viabilidad para ver la deseabilidad, que el cliente lo quiere, pero también viabilidad de qué están dispuestos a pagar y a partir de eso ir ajustando los precios. ¿Está ahí? ¿Vamos bien? Excelente. Y la última parte es justamente aprender, porque nosotros no medimos por medir, sacamos insights por sacar insights, sino que finalmente lo que importa es qué aprendemos de ella, qué hacemos con toda esa información que recolectamos. Y lo que importa es justamente ver qué es lo que le está gustando al usuario, qué es lo que está funcionando como modelo de negocio, qué es la tecnología que está funcionando, por ejemplo. Tal vez no fue como quería y tengo que pivotar, tengo que buscar otra manera de hacer. Entonces, bueno, ¿están listos para construir nuestra experiencia mínima viable? ¿Sí? Sí. Ahí, así, antes de pasar a esta parte, quiero saber cuántos equipos hay. O sea, cada uno ha venido como representante de su equipo, si hay dos personas. Cada uno ha venido. ¿Alguno ha traído laptop? Ahí igual, porque yo sí quiero tener al menos una noción de... ¿Me escuchan? Sí. Yo sí quiero tener igual una noción de cómo van sus... o de qué van sus modelos de negocio. Entonces, si me ayudan con... vamos pasando cada uno y me hacen fácil un par de versiones de para nivel. Para pues. Siempre. Para que no conozcan la solución de aquí es un estimulante que busca aliviar la generación de sueldos, considerando también el tema de
Desarrollo de una plataforma tecnológica, hay otros que son más un producto. Entonces, para los que son más un producto, lo que nos vamos a centrar un poquito con lo que presenta ahí, es hacer una página web que lo presenta, ¿sí? Para poder aterrizar un poco con lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Ahí igual, bueno, eso es un poco enfocado en todo el tema de desarrollo de software. Igual creo que para aquí pueden servir a los que tienen un producto físico. Pero son las historias de usuario. Normalmente cuando nosotros pues, le pasamos a un desarrollador para que pueda hacernos el producto, nosotros tenemos que pues, traducir lo que nosotros tenemos a requerimientos que ellos entienden. Pero nosotros no somos personas técnicas, finalmente. Entonces, desde hace varios años ya se usan lo que son las historias de usuario dentro de este entorno de desarrollo, que justamente lo que hacen es conectar cuál es ese requerimiento del usuario, qué es lo que yo estoy pidiendo, con finalmente la funcionalidad que se va a realizar. Entonces, las historias de usuario lo que hacen es justamente explicar una función. A ver si me escuchan por ahí. Es aterrizar justamente una función de un software desde la perspectiva de la persona que lo está viendo o que lo va a usar. Por ejemplo, y tiene esta fórmula de construcción. Como acá ponemos el tipo de usuario que se está teniendo, quiero la funcionalidad para, y esto es lo más importante, cuál es el valor que ese usuario va a ganar con esa nueva funcionalidad o con esa funcionalidad core del producto que le estamos dando. Esto no es un prompt, de hecho se usa como un tema de gestión cuando tienes equipos de experiencia de usuario, equipos de desarrollo de software. Entonces, finalmente, cómo el equipo de desarrollo sabe que está cumpliendo con el requerimiento de la funcionalidad, pues es a través de esta estación como sí, finalmente siempre tienen que componerse con usuario, más funcionalidad, más valor. Estos son como los tres hitos clave o partes clave que tiene una historia del usuario. Por ejemplo, si pensamos en un Uber, como usuario que está buscando un taxi, quiero saber a cuántos minutos están los taxis cercanos para saber cuánto tiempo voy a tener que esperar. Por ejemplo, si se dan cuenta que con Uber, por ejemplo, ha habido un proceso de mejora en todo lo que ha sido operativo y antes ha pasado de simplemente solicitando a poder decirte que te encuentran, por ejemplo, a 3 minutos vehículo cerca. Pues está buscando y más o menos se va ampliando, se va ampliando en el proceso, se va ampliando el tiempo, ¿no? Finalmente eso es porque lo que han detectado que le da valor al cliente es que él sepa cuál es el tiempo de espera que tiene para poder solicitar. Cuando recién salió Uber no tenía tan claro el concepto de que han sido procesos que se han ido optimizando justamente a partir del cambio de información. Se van implementando a los usuarios no sé si está actualizado el tráfico porque a veces no se dividido disponible en un minuto y el tráfico llega en ese minuto. También. No sé si muy se hace, pero sí. O sea, finalmente, o sea, el tráfico de sí, pero acá en lo que voy a fondo es cómo es que nació esa funcionalidad. Finalmente partimos desde algo que valore el usuario y lo volvemos o lo explicitamos como una funcionalidad que pueda tomar el equipo de software que haga sentido dentro de esta plataforma. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a una funcionalidad súper básica como un tema de logueo. Cuando ustedes se loguean, por ejemplo, en una plataforma de login, inician sesión, hay un tema de cómo ha ido evolucionando de forzosamente tenías que entrar solamente con tu email y contraseña. Ahorita apretar un botón y conectarse con Google, iniciar sesión con Microsoft, iniciar sesión con Apple. Y eso es un tema también de cómo ha ido mejorando esa experiencia en función del valor. Finalmente, lo que valoran los usuarios es, uno, no tener que aprenderse, por ejemplo, tantas contraseñas, porque ya
marean con los usuarios, etcétera, y quieren tener todo conectado. O por ejemplo, el proceso de login es muy largo. Entonces, ¿cómo lo corto? A 3 clics. Donde no confunde, acepto y listo. ¿Tú te pasa que usan la misma contraseña para todo? Pero eso no es lo seguro ni lo recomendable. ¿Cómo lo haces? Yo, en realidad, para cuestiones personales hay algunas que sí son la misma, pero dentro de todo el proceso de ciberseguridad que también vemos dentro de la empresa, hay una plataforma que se llama MIT o varias de estas, que justamente lo que hacen es como guardar tu contraseña como si fuera guardar tu contraseña en Google, pero esas son las plataformas como que generan un código más seguro, entonces te aparece la contraseña de Google. No es poco pendiente, sí, pero al final podemos. Entonces, finalmente, las historias de usuarios son el punto de partida para generar justamente una plataforma que pueda llegar a los usuarios. Esto es lo que nos sirve de estar haciendo que nosotros realmente queremos montarlo de nuestros alumnos como funcionalidad de usuarios. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer nuestro backlog. El backlog es el conjunto de historias de usuarios que van a componer justamente lo que es nuestro producto de la solución. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, lo que normalmente se hace es, de esas historias de usuarios, seleccionar cuáles son las críticas, las core que son parte de tu solución, y sobre eso se hace el producto mínimo viable. Como nosotros ya estamos en una época en la que ya hacemos cosas por nosotros, pueden hacer cosas grandes como Logo, Figma, etcétera, que ya tienen una capa de inteligencia artificial integrada. Vamos a intentar usar todas esas historias de usuarios. Entonces, ahí. ¿Vamos a hacer una historia de usuario? Sí, vamos a hacer el backlog de historias de usuario, pero con inteligencia artificial. ¿Con el celular? Sí. Entonces, bueno, para el día de hoy vamos a usar Mistral. De hecho, lo más seguro es que conozcan GPT, conozcan Gemini, pero también hay otras alternativas, por ejemplo, una que se hizo también viral que es China Lipsy. Esta de Mistral es europea, entonces, de hecho tiene estándares de seguridad un poco más altos. ¿Y por qué vamos a usar esto hoy día? Porque de hecho, dentro de su capa gratuita, Mistral permite crear como asistentes o agentes, o sea que en GPT, por ejemplo, es el pago. Entonces, lo que vamos a crear ahorita es un asistente que nos va a ayudar, que van a poder recoger siempre, para justamente poder tener ya su base de historia de los ¿Es de la Unión Europea o de un país? Creo que es francesa, pero es de Europa, y al ser de Europa ellos tienen estándares como un poco más altos para todo lo que es infraestructura. Entonces, se supone que tienen como cuando se estaba diseñando todo este tema de las reformas tecnológicas, lo que pasaba es que no necesariamente había una comunicación entre qué es lo que quiere el usuario y lo que quiere como jefe del producto, a lo que entendía un desarrollador que era lo que quería que lo haga. Entonces, pero eso no se hace en el mercado. No, porque es un tema de comunicación específica de cómo le pasas a otro miembro de tu equipo lo que quieren usar. O sea, tú ya has hecho el estudio de mercado, tú ya tienes claro cómo debe ser tu solución. Eso cómo le pasas a un lenguaje entendible para alguien que hace desarrollo de software. Eso es lo que ahora se... ¿Cuál historia es el seno para el sitio? La historia, normalmente lo que hace... Es para el sitio. Es para el equipo de desarrollo, no que para el sitio. Claro. Entonces, este es como el componente principal de la historia. Luego esto se desagrega cuáles son las especificaciones técnicas. Por ejemplo, el hacer un clic en el botón me debe llevar a... ¿no? Y tiene también un tema de, por ejemplo, los criterios de aceptación. ¿Cómo sé que esta historia de usuario se cumple? Y eso se le detalla también al desarrollador. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ya. Entonces, para poder empezar con Mistral, de hecho vamos a ver esta técnica que vamos a crear nuestro asistente de Mistral. Y vamos a hacer un concepto que quería que tengan claro, que era el de prompt. ¿Cuántos han escuchado de prompt engineering? Ingeniería de prompt. ¿Dos? No. Ya. Entonces, cuando salió todo este tema de la inteligencia artificial conversacional, lo que se dijo es, o sea, de hecho, es mucho más fácil tener soluciones aterrizadas porque se comunica como nosotros, habla el lenguaje natural, pero
finalmente, para que tengas la respuesta que tú quieres, a la que tú quieres llegar, no basta con solamente pedirle, hola, dame un informe de titulación. O hola, dame... Ajá. Que también es válido. Entonces, para poder usar una modalidad, salieron como varias como técnicas y de cómo darle instrucciones. Una instrucción es un prompt. Y varias técnicas porque, por ejemplo, empezaron a definirse de qué está compuesto un buen prompt. Por ejemplo, tienes que especificarle el rol desde el cual tiene que responder. Es un experto en finanzas, es un experto en desarrollo tecnológico, tienes que tener clara la tarea que le vas a dar, no puede ser como muy ambiguo tampoco, ¿no? Tienes que generar incentivos. ¿Sí? Claro. Y lo otro es darle contexto. Finalmente, la IA no sabe todo sobre lo que está pasando en la realidad. Entonces, si le pides, por ejemplo, dame la historia de usuario para mi producto, no te va a entender, tienes que hablar un poco más sobre cómo es tu producto. ¿No? Tienes que darle el contexto en el que estás. Entonces, a partir de eso, esta es como la estructura de un prompt básico, pero salieron diversas técnicas también que nos ayudan a darle mejores instrucciones a la inteligencia artificial. Y una de esas técnicas es un System Prompt. Un System Prompt lo que hace es que configura un asistente. Entonces tienes como le configuras una personalidad. Entonces, al tú configurarle la personalidad, todas y cada una de las interacciones que tengas después van a depender de ese prompt que tú le pusiste con la personalidad que va a tener tu vida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. En la instrucción inicial que viene el comportamiento a lo largo de la interacción, justamente se adaptará el entorno, el estilo y la forma en la que quieran que la IA presente. Ahora hay como algunos datos, otras técnicas de prompt engineering que también se usan y que son como, o que ayudan bastante y que fácil la ven cuando le piden a la IA que haga un prompt, es una que se llama cadena de pensamientos o chain of thoughts. Y una cosa, justamente se toma por su cuenta. Lo que vamos a hacer no es agente, es como perfil. Lo que vamos a hacer es un asistente, porque no le vamos a dar justamente una capacidad de interactuar con él. Eso es importante, porque ahora se está hablando mucho de temas de identificación, agentesía, y cuál es la diferencia entre eso con, por ejemplo, el chat conversacional o un asistente que es el que vamos a crear ahorita. Que finalmente lo que te permite a la gente es, uno, que ellos tú puedes tener dos agentes y esos agentes pueden conversar entre ellos para tener una solución final. Entonces hay un tema de colaboración. Entonces colaboran de manera autónoma, sí, para dar una respuesta. Entonces una de las características de los agentes. Otra es que tienen incidencia en el mundo real. Por ejemplo, con los add-ons que ahora se ven en GPT, de mandar un correo, de poder completar una base de datos, etc. Esa injerencia en qué es lo que está, que ya no solamente te dice manda un correo y entras el mensaje, sino efectivamente va a tu correo y envía el mensaje. Esa es una capacidad de incidencia en el mundo real que tienen los agentes. Pues. Entonces les estaba contando que esta técnica de prompt engineering, que es súper buena que la tengan mapeada también, es una que se llama cadena de pensamientos. Y cuando nosotros le damos una invitación a la IA, perdemos un poco el hilo de cuáles son los pasos que tiene que seguir para que llegue a la solución o al entregable que nosotros. Entonces la IA va por sí misma viendo cuáles son los procesos que podría hacer. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, tener un mayor control sobre esos pasos que va a seguir, es lo que se usa en la cadena de pensamiento, que es literalmente enumerar los pasos que debe seguir para llegar a un entregable. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablamos de hacer una publicación en Facebook. Le podemos decir a la IA crear una publicación en Facebook para mi emprendimiento que tenga estas características. Mi emprendimiento tiene estas características, crear la publicación. Pero es diferente decirle a crear una publicación, uno, hace un papel de los usuarios, dos, considera estos pages para que puedan hacer publicaciones, tres, busca fraseos que conecten con y finalmente darme el ejemplo de la publicación. Entonces, cuando nosotros enumeramos los pasos que debe seguir, tenemos un mayor control del output y hacia dónde este se debe. Eso nada más para que lo tengan ahí mapeado.
vamos a crear ahora es un sistema prompt. Bien. Esto es un poquito del prompt que vamos a usar y el que les voy a pasar. Igual, como ustedes vayan iterando, pueden ir repitiendo también un poco más a su gusto. Y bueno, esta personalidad se va a llamar Bruno. Si alguien me puede escuchar, por favor. ¿Sí? Bruno es un especialista en desarrollo de software y experiencia del usuario, porque finalmente lo que vamos a hacer es crear este entity con una línea. Entonces necesitamos que tenga cierta experiencia de comunicación que tal vez a nosotros no se nos da mucho, pero que tenga esas dos normas. Que se centra en la gestión y preparación de proyectos de desarrollo para nuevos emprendimientos, de manera que tengan las mejores posibilidades. Entonces ahí ya vimos cuál es el rol de esa persona. Otra cosa que normalmente se usa en un system prompt es darle cuáles son las habilidades y los skills que va a tener esa persona. Cuáles son las características que va a tener para enfrentarse a cada una de esas cositas que le vamos a hacer. Y nosotros le hemos puesto que va a tener un pensamiento estratégico para que justamente cree esas historias de usuarios que sean fáciles de entender. Aquí, éticas, cuando uno tiene una historia de usuario, pues, esta se puede acumular con otras y formar una ética. Por ejemplo, el proceso de onboarding de un usuario dentro de la plataforma. Y eso se puede agregar luego en, por ejemplo, iniciación, aprende con un tutorial cómo se usa, etc. Lo que normalmente se hace en historias, que son como estas funcionalidades específicas que se pueden acumular en una ética. Entonces, nosotros no le vamos a pedir éticas a Bruno, sino solamente en historia de uso. Dentro de cada historia es específico para la funcionalidad, especialmente en el valor de empleo para el usuario, que es lo que acabamos de ver. Cada historia va a tener criterios de aceptación. Este también de aceptación es justamente qué necesito yo como validar, cómo va a ser mi proceso de testeo para poder decir que esa funcionalidad con la que tal pues se ha cumplido, ¿no? Esta historia de usuario separado. Luego le estamos diciendo que justamente tiene claro a nivel tecnológico cuál es la tecnología que usa, etcétera, que también tiene un conocimiento de todo lo que son gestión de proyectos ágiles y que lo que buscamos no solamente es o que tenga un enfoque en la funcionalidad, sino finalmente en la experiencia que convierten con las personas. Acá a veces para que ustedes lo completen, trabajar junto con un equipo de emprendedores y están respondiendo el problema de desarrollar una solución para que él lo tenga dentro de su contexto, para que sepa siempre que cuando le responden o le preguntan algo, esté en el marco de este proyecto que ustedes están desarrollando. Y le damos cuál es el objetivo de misión que tiene, que es justamente acompañar a ese equipo en el diseño y desarrollo de base. Junto con el tech stack, es como el stack, o por ejemplo, en qué lenguaje va a ser construida tu plataforma, para dar inicio al proyecto de desarrollo. La historia de usuario que crees debe estar compuesta por la funcionalidad valor, que es lo que vimos, y el filtro de calidad del juego. Esto en realidad nos da como una serie de características para poder parametrar un poco más la historia del usuario. Eso puede ser la historia del usuario. ¿Cómo trata? Así, vamos un poquito a lo de chat y luego para avanzar, porque estamos con la hora. ¿Cómo puede ser? Sí, también puede ser. Solo tendré que llenar esos 3 puntos. Sí, y ahí ¿Cómo? falta la última parte que cumpla con ese filtro de calidad para que te los haga más preciso. Ok. A ver, nada, ¿no? Sí. Perdón. Ya, entonces, fácil, le pueden tomar una fotito a esto para que luego lo puedan aterrizar. Y ahí, si es que no saben, un truquito es que las cámaras, sean de Google o de iPhone, les permiten seleccionar el texto. Entonces, ya, por si acaso. No sé si esto está en modo. ¿Ah, sí? ¿No lo saben? Sí, sí. Toman una foto y les permiten seleccionar el texto. Entonces, para que puedan usarlo y se lo puedan llevar a su casa. ¿Cómo selecciona el texto? Creo que tenemos que la tomas y luego le haces clic al texto. Ah, ya, sí. Ah, no. Sí, de hecho hay un mundo. Ya bueno, si están ahí en Mistral, van a ver dentro de la columna que dice una parte de agentes. ¿Ya? Entonces,
Para poder crear nuestro nuevo asistente, le vamos a dar clic ahí. De hecho, el Mistral sí tiene esta conexión, por ejemplo, para que se conecte con tu Drive, con tu correo, etcétera. Entonces, por eso entra dentro de la categoría de agentes. Lo que vamos a hacer ahorita no necesariamente para eso. Por eso es un asistente. Entonces, le damos ahí a crear un agente. Esta presentación igual se la van a poder tener. La van a poder tener porque creo que ya estamos un poco sobre la hora con el taller. Entonces, vamos a una pasada rápida y ustedes ya luego se la llevan para poder aterrizar. ¿Okay? Una vez que le damos clic al nuevo agente, le darás justamente el nombre, etcétera, y acá le pones el prompt, pues son las instrucciones, ¿no? Que son justo de lo que acaban de tomar la foto. Ahora, algo que tiene, por ejemplo, Mistral, que no tiene, por ejemplo, GPT cuando creas un asistente, es que tú le puedes añadir como una barrera de protección. Es decir, qué cosas son, por ejemplo, sobre las que no pueden hablar, cuáles son esos caracteres con los que deben tener cuidado, qué información necesita el usuario, etc. Entonces, esto también es súper importante para poder ver más el tema de seguridad cuando compartimos con la Luego, lo que uno puede hacer es elegir el tono. Hay un tono predeterminado que permite el estilo de personalidad. Eso puedes también darle como un tono personalizado, ¿no? Cómo es el estilo que quieres que te responda. Como un coach, si quieres que te responda, ¿no? Con un tono más serio, más empático. Y algo súper bueno también de Mistral, bueno, no como les comentaba, es este tema de las herramientas. Estas son así como de por sí como funcionalidades que ya tienen muchos modelos de lenguaje que se pueden habilitar o deshabilitar cuando creas un asistente. Está más cuando, por ejemplo, te quedan estos documentos en Word, estos documentos en vivo con los que vas colaborando. La generación de imágenes, búsqueda web, intérprete de código que te permite justamente generar códigos gráficos. Esto lo pueden tener todo prendido o todo bajado, depende de ustedes. Pues, sí, Básicamente. ¿Ah? Básicamente. En realidad depende. Yo uso, por ejemplo, de acuerdo a lo que quiero hacer, hay veces que Gemini, para mí me gusta más la versión de Gemini. Porque Gemini a veces es un poco escueto y Gemini tiene mejor como organización o tiene un storytelling más fluido cuando se habla de algo. ¿Quién es escueto? Que te da versiones sueltas y que no necesariamente vienen como... Y esta es justamente la solución que les decía, ¿no? Que se puede conectar con el correo, con el calendario, etc. Y lo último es justamente este tema de bibliotecas. Que yo me imagino que a estas alturas ustedes deben tener un montón de información sobre su emprendimiento, sobre este emprendimiento. Tienen su estudio de mercado, tienen que saber el valor, estudios detrás de eso, que lo pueden sustentar, etc. Entonces, lo bueno de cuando creamos un asistente es que le podemos poner todo ese contexto dentro de una biblioteca con todos los archivos que queramos. Aquí nada más que, por ser una fuente gratuita, hay siempre el límite de los archivos. Creo que eran 10 megas, pero bueno, tú le puedes subir todo esto y lo bueno es que no carga el contexto de la conversación. Entonces, normalmente los LLMs, cuando tú les hablas mucho, llega un punto en el que sientes que ya no recuerdo lo primero, que pierden la coherencia, etc. Eso por la cantidad de tokens, que son como caracteres que pueden procesar. Entonces, una vez que se llena, no es como el carácter, sino es como un número de caracteres. Que por eso se contabilizan los modelos de lenguaje. Entonces, una vez que lo saturas, ya empieza como que a alucinar, o a divagar, a ya no responderte como quieres. Entonces, lo bueno de usar los asistentes es que toda esta información que tú le vas a poner, no es que la carga dentro de ese contexto, sino que lo crea aparte para ir consultando la carga. Entonces, no te satura y toda esa información la puedes tener al alcance sin necesidad de tener que hacer como conversaciones breves para que tú ¿Ah? O sea, normalmente cuando uno le carga mucha información y tiene conversaciones súper largas, llega un momento en el que ya tú sientes que no te sigue el hilo. Que por más que le des una instrucción y otra, ya vamos. Como que ya ese chat fue y es mejor iniciar. Porque es como si su memoria le hubiera llevado a su capacidad máxima. Entonces, por ejemplo, creo que realmente funcionaba con 1 millón de tokens
Gemini tiene una capacidad de hasta 3 millones de tokens. Entonces, por ejemplo, Gemini es mucho más grande. Así como hay una parte, ¿no? Esa parte de la propio AI, específico para una actividad. Tal cual, eso es lo mismo que estamos haciendo ahorita, pero con Mistral. Ajá, sí. ¿Cómo mostrarse mi historia de la historia? Dame un segundito, porque si no estoy con el tiempo. Ya. Entonces, la idea es que quiten todo lo referente a su negocio para que tengan un asistente que justamente le pueda ayudar y le pueda responder en quebrantes. Ahora, lo importante es que ustedes ya han visto más o menos cómo es este proceso para crear un asistente. Y lo bueno sería no solamente hacerlo para este proceso específico, sino que puedan cargarle toda la información sobre su negocio, sobre diversos rubros, etcétera, y lo pueden aplicar ya a diversos ámbitos, ser en este proyecto o ser en otro. Pero ya tienen una herramienta que va a poder usar. Bueno, acá está el tema de los envíos de archivos. Y cómo justamente cuando conversamos con este asistente que hemos creado, nada más desde esta ventana de chat que se les abre el Mistral, ponen una arroba como WhatsApp, como si estuvieran etiquetando a alguien en un grupo, y ahí les va a salir la lista de justamente cuáles son los asistentes que ustedes han creado. Le dan clic y ya pueden empezar a hablar. Ahora, Mistral también permite poder tener, por ejemplo, 2 asistentes dentro de la misma conversación. Entonces, eso también es algo que les puede ayudar, por ejemplo, a configurar un asistente especialista en finanzas, otro especialista en negocio, y ponen sus consultas y en base a eso pueden justamente también. ¿Y tú conoces una aplicación que te ayuda a crear diapositivas? De hecho, se puede hacer con el mismo Gemini, que genera buenas diapositivas en cuanto a diseño. Hay otro que se llama Gamma, que también... Pero no me pago. Pero de Gemini se puede, realmente todavía está un poco más. Porque muchos apenas Canva es tipo manual. Sí, de hecho también Canva tiene la funcionalidad de crear sus diapositivas. Sí, pero sabemos. Sí, salen como... O sea, Gemini sale mejor que el de Canva. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Y es mejor... Yo uso el pago. Sí. Bueno, esto le tomo fotitos, porque ya creo que estamos ahí un poco sobre la hora para poder crear el prototipo. ¿Cuánto cuesta Gemini? Igual de Gemini. Creo que sí. Entonces, bueno, la idea es que una vez que ustedes ya tienen ese asistente, puedan poner este prompt para justamente ir aterrizando todas estas historias de usuarios de las cuales va a estar compuesta ese producto mínimo viable o experiencia mínimo viable que estábamos hablando. Pero Gemini te da un tema adicional. ¿Usas eso o no? Nosotros lo tenemos a nivel empresa. Sí. ¿Cómo lo usan? O sea, nosotros en nuestra empresa tenemos la suite de nube y hay como un plan para empresas que incluye una capa de Gemini. ¿La mayoría usa la suite de Google o de Microsoft? En empresas es bien variado, porque lo que te da Microsoft es el Excel y el Word tradicional. Depende de cada uno. No, lo que te da Microsoft es Copilot. Claro, Copilot. Pero el Copilot funciona con GPT, con Microsoft Pro, o tiene acciones. Sí, correcto. Bueno. Entonces, ya. Aquí hay un videito como para que aprendan a usar Lobaware. No lo vamos a poder usar ahorita porque tampoco tienen su laptop, que es lo más recomendable para poder ver finalmente cómo quedan las interfaces. Pero esta presentación la van a tener para poder continuar la ella. Entonces, les hemos preparado acá un tutorial para que puedan saber cómo se va a aterrizar. Yo preguntaría, ¿ese Gemini corporativo puedes ver la búsqueda de las fotos? No. Es un perfil comprador. Sí, correcto. Pero si quieres después conversamos y vemos el video. Ahora que estamos listos para trabajar, vamos a conocer a nuestro piloto de guía para el desarrollo. Lo vamos. Les guiaré paso a paso, desde la creación de su cuenta hasta la generación de su primera aplicación. Primero, la inscripción. Es muy sencillo. La manera más rápida de empezar es seleccionando continuar con tu grupo. Seleccionar elegir una cuenta de Google ya usen en su computador. Si no tienen una asociada, simplemente necesitarán iniciar una cuenta de Gmail que tengan en mano. Todo automatizado los datos necesarios automáticamente. Solo clic en continuar y ustedes estarán dentro. Una vez dentro, la plataforma les hará un par de preguntas rápidas, como dónde escucharon sobre lo bajo.
Pueden responder con confianza. Esta información es solo para sus estadísticas y no cambia en nada la experiencia de uso. También verán una opción para invitar a su grupo. Aquí pueden ingresar los correos de las personas con las que quieren colaborar. Ellos recibirán una invitación para unirse a su espacio de trabajo. Por ahora, podemos omitir este paso. El centro de la pantalla es el corazón de lo veo. Aquí es donde conversaremos con la guía. En la barra de chat es donde escribirán el prompt, es decir, la descripción detallada de la aplicación que quieren crear. También pueden apuntar imágenes para que Lovable se inspire y tenga una referencia visual de lo que buscan crear. Fíjense en el botón por el signo de más, usualmente en la marca interior. Este botón esconde integraciones muy poderosas. Si eres diseñador, puedes conectar tu cuenta de Figma. Esto permite que Lovable importe tus diseños y los convierta en código funcional. También puedes conectar una base de datos de un servicio de backend para construir soluciones mucho más complejas. Para empezar a crear, simplemente escriban su prompt y presionen el botón de enviar. Inmediatamente verán cómo Lovable comienza a trabajar. Establece una cadena de pensamientos, mostrándoles su plan de acción, y luego empieza a generar los archivos necesarios en tiempo real. Mientras Lovable trabaja, pueden explorar las opciones avanzadas en el botón de la segunda izquierda. Aquí pueden conectar su proyecto a GitHub, revisar el historial de cambios o apuntar los documentos. Ahora, vamos a una sección clave: conocimientos. Aquí es donde vamos a establecer las reglas del juego. En conocimientos, colocaremos nuestras mejores prácticas de codificación. Estas son instrucciones específicas que lo vamos a seguir haciendo. Para este taller, les hemos proporcionado una guía de prompts. Por favor, copien las reglas de codificación de esa guía y péguenlas. Les recomendamos fuertemente que las coloquen en inglés para obtener los mejores resultados. Una vez que Lovable termina, pueden ir a la pestaña de visualización. Aquí podrán probar la solución que ha creado, interactuar con ella y verificar si cumple con sus expectativas. A partir de ese punto, el proceso es sencillo. Pueden volver al chat y pedirle a Lovable los cambios específicos que necesiten. Y listo. Así de simple es comenzar a construir con Lovable. La clave es describir, generar, probar e iterar. Ahora es su turno. Vamos a crear algo increíble. Creo que esa parte tienes que pagar, ya te pago, ya tienes que pagar para poder el código, para poder. Sí, hay algunas cosas que son gratuitas que de hecho sí van a poder, como ustedes, usar. La capa que les hemos puesto aquí va para que ustedes puedan empezar a crear su prompt y le pongan un prompt, pero de hecho hay sí una cantidad de créditos máxima o veces de interacciones que ustedes van a poder tener para poder generar ese prompt. Sí. Ahora, alternativas al Lovable, hay otra que también se llama Wolf, que funciona muy bien también para front, que no buscan como tanto desarrollo backend, pero que también permite hacer como cosas simples. Hay una de Anti-Gravity de Google que también ha salido recién. Esa no conozco mucho, pero creo que sí está como con una capa gratuita un poco más amplia. Dicen que es mejor que el Lovable en función de front, pero no tan fuerte en backend. Entonces, la idea con Lovable es que justamente ese prompt que tuvimos al inicio le podamos poner. Ustedes ya tienen justamente cuáles son esas historias de usuario y a partir de eso lo que hacemos es darle este prompt a Lovable y justamente poner cuál es el objetivo de la aplicación. Aquí lo que se puede justamente pegar cuáles son esas historias de usuario que se van a preguntar y que hemos construido con el asistente. Y si es que tienen, por ejemplo, el Journey Map ya definido, cuáles son esos momentos clave que el usuario pues tiene con su solución como puntos de contacto clave, también los incluimos dentro del programa. Bueno, esto haciendo un poco de equipo técnico, algunas recomendaciones de cómo desarrollar mejor, que ahí también lo tienen, si es que pues no tienen esa área de expertise como yo. Y lo siguiente ya es justamente ir definiendo un poco más e ir iterando cómo van a hacer o cómo va a ser esa solución. Acá lo que le pedimos es justamente crear como el proyecto de manera general y como segunda interacción ya ir aterrizando un poco más las funcionalidades específicas del proyecto. Entonces, estas prompts se les van a llevar, así que no se preocupen, pero para que tengan un poco la idea general. Porque en realidad, al menos lo que nosotros vemos desde la empresa, es que
está muy fuerte todo este tema del vibe coding, ¿no? Y que cualquiera puede como programar usando el lenguaje natural sin saber nada. Pero en realidad sí necesitamos tener al menos una noción básica de qué es lo que se nos está generando para, por ejemplo, ver si es una solución escalable, si es cibersegura, etc. Entonces nosotros llegamos hasta como cierto nivel, pero sí es importante igual formarnos o tener conocimientos básicos sobre qué es lo que está generando para poder llegar con mejores propuestas sobre iteraciones, saber qué pedirle, qué es lo que está fallando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he usado mucho la guía de Figma, porque a mí me gusta más el tema del diseño. Entonces, hay una nueva funcionalidad que es, por ejemplo, Make. Entonces, tú en Make puedes, por ejemplo, al igual que Lovable, pedirle que te haga un diseño y luego hay una capa en la que tú ves el código que se está generando. Entonces, hay veces en donde pues, yo siento la necesidad de entender un poco qué es eso que está generando o cómo yo podría hacer cambios simples, porque, por ejemplo, no quiero consumir los tokens o los créditos en IA en cambiar un color, o en hacer más grande un botón, etc. Entonces, algo que a mí me sirve mucho cuando estoy haciendo estos procesos como de prototipos es usar el GPT al costado, el Gemini al costado, y de esa fraccioncita de código, por ejemplo, le pido que me explique y si quiero hacer este cambio, en dónde tendría que cambiarlo y puedo hacer el cambio directamente desde ahí. Entonces, si tenemos este tema de cómo jugamos solamente con los créditos que tenemos, va un poco de cómo le dejamos la carga un poco más pesada a que lo hagan Lovable a nivel de lenguaje natural, pero tal vez esos cambios simples que tienen que ver con temas de fraseo, de colores, de cómo se muestra algo, pues podemos también nosotros ir viendo como cositas específicas dentro del código y poder ir aprendiendo al lado de GPT, lo Gemini, Mistral, Cloud, etc., ¿no? El que ustedes prefieran. Pero sí es importante no solamente como dar por sentado que se lo va a generar, sino nosotros cómo generamos esta capa crítica también para poder seguir iterando nuestro programa. Nosotros realizamos todo el diseño, cómo que se vería, cuál es el, cómo que quedaría. Claro. ¿Cómo está tu mente? Porque si está tu mente, es difícil moverla. No es algo físico, es algo físico. Correcto. Creo que ya es lo más rápido. Sí. Una obra de este caso. Y tal vez no es una computación, Excelente. O sea, lo que nos permite plataformas como esta es ir de la visión que estábamos comentando en un inicio de esta idea, ya aterrizarla, volverla concreta y hacer mucho más ágil esta iteración o consulta con el usuario para poder ver si realmente, por ejemplo, hay un match. Luego, de la que estamos hablando ahorita. Plataformas de desarrollo web. Por ejemplo, en Gemini también puedes generar como una vista HTML, etc., ¿no? Entonces, hay varios como recursitos que podemos tener como para ir aterrizando ideas y, como dijiste, acelera un montón la curva. Lo que estábamos conversando un poquito al principio para los que llegaron al final es que estamos en un taller de producto mínimo viable y normalmente el producto mínimo viable se ha enfocado en qué es lo funcional y dar una experiencia que funcione y que cubra lo mínimo indispensable para poder justamente obtener ese feedback. Pero ahora con un tema de IA y teniendo un mercado tan poblado, por ejemplo, de diversas aplicaciones de software, plataformas, negocios, lo que necesitamos ya no es solamente venderte un café y una taza, sino generar una experiencia alrededor, ¿no? Entonces, en lugar de pensar nada más en un prototipo que funcione, es pensar en uno que le haga sentido al usuario a nivel de usabilidad, a nivel de vista, etc. Entonces, herramientas, por ejemplo, como Lovable, que estamos viendo ahora, o otras de ellas, lo que nos permiten es eso. Cómo le damos al cliente o al usuario una plataforma que no solamente funcione, sino que también se vea bien y sea más fácil de uso. Y la adopción. Lovable te permite crear tu propio. Es una IA que te crea tu propio. Es una IA que permite desarrollar software. Entonces, para productos mínimos, o sea, para poder desarrollar un prototipo. Sí, sí. Ahora, hay aplicaciones, por Pero son súper sencillas. Cuando ya tienen un backend muy complejo, ya no lo van a poder manejar, porque ahí sí ya necesitarían que ser un experto, poder tener una solución en nube, etc. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de páginas web o plataformas sencillas que tienen un poco sencillas, pues luego es una ayuda súper buena.
Tal cual. punto donde tal vez el usuario tiene más actividades, puede resaltar más. Sí, también era un punto que estábamos hablando, ¿no? Es importante tener mapeado cuáles son esos puntos de contacto del usuario o del sitio. Cómo tú le brindas el servicio a tu cliente o a tu usuario, tener mapeado cuál es toda esa interacción que va a tener contigo y sobre eso ver también claridad cuáles son esos puntos de contacto específicos que justamente van a aliviar esos pains que tienen, van a mejorar su experiencia, etc. Hay Pero varias- es necesario, con ese ciclo de vida, es sumamente importante. Hay varias opciones que crean páginas. Lo que yo decía, N8N. Tenemos una vaina que no te crea una página tal cual, lo que te permite es crear agentes IA y generar automatización. Ah, no, Es sí, como sí. el back. Había otra, es una negra, una poco negra. Claro, eso. También tiene la página. Hay varias. O sea, el logo tiene un logo negro. Pero, claro, Pero no, así como lo hay Sí, hay se varios. refiere a eso. ¿Tengo vino verde? Y sí, y te permite crear páginas que funcionen con guía al final del programa. ¿Te permite qué? Páginas que funcionen con guía. Por ejemplo, el logo. O sea, el logo lo que te va a crear es el cascador. Si tú quieres que integre IA, por ejemplo, puedes sacar una cuenta de desarrollador o está en OpenAI para que te den como tu API. Y esa API es la que te va a permitir conectarla con un modelo de lenguaje. Con Gemini también se puede. Entonces, necesitas, te da como la funcionalidad, pero inserta aquí tu API para que puedas conectar. ya integrado alguna, por ejemplo, va a dar llamado ya a API. De hecho, sí se puede. Por ejemplo, algo que yo les quería traer es que dentro de uno de los productos que nosotros estamos desarrollando, ¿cómo pasar como el link para que se otra presentación? Si no se lo paso después. Ya, pero dentro de una de las cosas que nosotros estamos desarrollando, y de hecho ahorita lo tenemos en fase de desarrollo, es justamente una aplicación que nosotros le llamamos Experience App. Esta plataforma lo que te permite es, por ejemplo, desarrollar experiencias que conecten con tu cliente. Entonces, nuestra propuesta es como que desde ahí tú puedes crear, por ejemplo, de WhatsApp o, por ejemplo, mandas digitales para estas aplicaciones, todo ese tipo de redes sociales, pegarlos en tu página web. Puedes crear también una lista desde ahí y insertarlo dentro de tu página web. Entonces, esto yo después se lo voy a pasar para que lo puedan socializar. Y desde ahí también pueden como mejorar o ponerle esta capa de AI a los productos que tienen sin que los den. Entonces vamos a dar como una licencia de uso gratuito para que puedan justamente darle un upgrade a esos prototipos que puedan tener. ¿Sí? Muy bien, se agrega gente. Sí, pero no lo pienses como un N8N, sino puedo conectar mi laptop en todo caso. Sí, pero nuestra propuesta es llegar a usuarios que no necesariamente dominan eso, entonces es mucho más sencillo, es como crearte un asistente GPT, una cosa así. Ya, lo que nosotros queremos poner con ustedes a disposición es algo que todavía está en desarrollo, pero que pues, qué mejor que les sirva a ustedes y nosotros también lo tenemos viva como que es justamente una plataforma que estamos llamando Experience Hub y lo que buscamos que se pueda hacer por ella es justamente experiencias que generan valor para las empresas, para los emprendimientos, etc. Entonces tienes, o desde aquí te puedes crear una serie de experiencias que, por ejemplo, un Web Magnet es como una serie de pasos que tú trabajas con la IA para poder perfilar mejor a tu cliente. Entonces, lo que te va a crear acá es como una vista en web en la que el cliente va a hacer un login para que tú desde el primer momento ya tengas, por ejemplo, tu correo a donde vas a tener. Y a partir de eso pueden tener entregables para poder verificar mejor los servicios. Te explico. Estamos trabajando, por ejemplo, con una compañía, con una empresa que vende robots. Se llama Luis. La realidad es, por ejemplo, cómo hacer que la gente compre sus robots, porque los ven, pero no necesariamente le den un uso dentro de su empresa. Entonces, lo que trabajamos con ellos, por ejemplo, a nivel de flujo, cuando el web market, es cómo pueden, por ejemplo, a partir de fotos que pongan en su web de quiero saber cómo usarlo en mi negocio, se pueda crear un plan a partir
de los robots y todas las características que tienen, como por ejemplo puede ser procesos de, por ejemplo, seguridad o atención de clientes, etcétera, y poder aterrizar que el cliente cuando hable con el comercial o cuando el comercial hable con ese cliente interesado y ya no hable como, no estoy interesado en robots, sino finalmente ya tengan un link de más o menos cuáles son los desafíos de su empresa, qué son las soluciones que contigo en ese proceso, etc. Ah, que yo no. No solo pero como es una idea, puede se dan ideas. Por ejemplo, como conclusiones de que ven, trabajan en esto, sí, o sea, por ejemplo, lo que tú creas es un flujo en el que el cliente va a ir pasando por una serie de pasos para ver qué tan interesado está con tu solución. Entonces, por ejemplo, filtro 1, que me diga cuál es su desafío, filtro 2, que me dé, por ejemplo, opciones de cómo poder aplicar mi solución al problema. Entonces, como cada uno son pasos, de hecho ahí se ve el mundo porque ven realmente cuántos están interesados, son los que llegan al final a querer contactarse con la persona. Si solamente son las personas que están ahí, lo bien, lo que tal, no sé qué, se quedan normalmente y quieren el paso 1 porque no les interesa el paso correo. Y ahí lo que viene es Correcto. Ajá. ¿Cómo buscamos esa máxima conexión con el cliente? Y como sabemos, no todos los clientes pues, tienen igual trato, igual jerga, iguales necesidades. Entonces, una oportunidad súper buena con la guía es cómo usamos esta guía conversacional para justamente hacer ese match con lo que estaba hablando el cliente. Entonces, el otro tema que comentaba, humanos digitales en web. Bueno, normalmente han visto los chats de soporte que están acá. Entonces, la idea es cómo le damos un toque más humano a pues, esa interacción y hay una tecnología de contenido digital que estamos poniendo en esta plataforma para que no solamente lea, sino que se sienta como una conversación que está. Se le puede crear en una vista web como este tema de digitalcito, el entorno digital, o tienes un humano digital con el que tú conversas, ¿no? Es más un tema, solamente se ve el humano digital en pantalla y es un tema de hablar. Estas burbujas de audio interactivas son un poco haciendo el símil con esta propuesta de PPT que le hablas en lugar de solamente escribirte y tienes esta burbuja de audio. Entonces, para que las empresas, los emprendedores, etcétera, puedan tener también esa tecnología, pero personalizada a, por ejemplo, servicios de su empresa, como soporte, ventas, etc. Entonces, también pueden crear desde aquí un agente que ya está listo para conectarse al WhatsApp. Ustedes tendrían, por ejemplo, que configurar un MetaBusiness para poder tenerlo listo y tener las credenciales que se necesitan para. Entonces, ¿con qué día está trabajando? de hecho, aquí esta plataforma está en Azure y tiene todos los modelos dentro de lo que son OpenAI, que es un término de Microsoft. Entonces, el hecho de usarlo en lugar de OpenAI, es Azure OpenAI, lo que te da mayor seguridad de la data, que son que interesan mucho. Entonces, lo que tienen acá son modelos de distribución de OpenAI, y lo que estamos viendo también es incorporar modelos de Gemini y de Bedrock que tienen todo lo que bueno, no es una solución muy barata, que digamos. Sí, entonces, de hecho, algo que también puede servir nosotros hemos aplicado, por ejemplo, AWS, Azure o Google, tienen como programas para startups, en donde justamente lo que dan es que tienes un formulario de negocio, de startup, cómo van, y de acuerdo a eso te dan créditos, por ejemplo, te pueden dar $1,000 hasta $250. Entonces, finalmente, son gastos, tú al principio, cuando estás empezando, no lo sientes, porque se va como costo de créditos. Entonces, la nosotros, por ejemplo, hemos montado para poder montar todo esto y poder lanzarlo al mercado y no solamente tener esa capa de financiamiento en bloques, que nos ayuda un montón, porque incluso las costos son completamente baratos, y de acuerdo a eso ya poder ir como revisando cuáles son las funcionalidades y llegar con un tema que sea la persona que quiera.
Sí, entonces, en realidad mi consejo es poner todo lo que diga el Tandas, porque en realidad a nivel del mundo, Estados Unidos, etcétera, da un montón de beneficios a nivel de plataforma. En Miroa y en una de ustedes tienen, por ejemplo, créditos en AWS, se les abre como un abanico de beneficios enormes en las plataformas. Entonces, nada, búsquenlo y entonces, esto de hecho les paso luego todos los accesos. Esto cuesta unos $200 como precio. Pero ustedes no van a pagar nada y lo van a tener libre por los meses. Entonces, nada, está a disposición para que lo puedan. ¿Hasta cuándo es que dura? ¿Cuándo es que se hace? Y ahí sí, de hecho, ahí lo vemos cuando le pasa el aplicativo. Pueden apuntar mi LinkedIn. Entonces, me avisan que se registraron, cuál es el usuario y ahí les damos el proceso. Sí, chicos, para que tengan en cuenta, el día de hoy, justamente, con una medida de manera presencial, son los primeros para poder acceder al beneficio de la plataforma X en la expresión específicamente. ¿Vale? Luego de eso se va a poder derivar a los siguientes integrantes, pero la idea es que los que han pasado el día de hoy pueden tener primer acceso al mismo y pueden empezar a desarrollar y hacer un mayor crecimiento de sus estados. ¿Okay? Así que en este caso con Andrea vamos a estar derivando los usuarios. Sí, ahí me parece. En este caso, por favor, correctamente para el día de hoy. Y para los equipos, si es que han venido por un integrante o dos integrantes de su equipo, que le van a explicar frecuentemente de que va a estar habilitado para todo el equipo, pero los usuarios ahorita van a ser para los que han llegado el día de hoy. ¿Vale? Después se van a coordinar y junto al área de equipos poder derivar los demás usuarios y información correspondiente para derivarse las contraseñas. Muchas gracias, chicos. Nada, entonces, no sé si tienen alguna duda o consulta, pero un placer haberlos acompañado aquí, espero que hayan podido aprender también un poco de que tengo para ustedes. Y nada, cualquier consulta, duda, yo también LinkedIn y dispuesta a conversar también.